de recibirlo, Alfredo Cornejo, que es un hombre de una gran experiencia política, es el presidente de la Unión Cívica Radical, ha sido gobernador de la provincia de Mendoza, donde no hay reelección, es además diputado nacional, ha sido intendente en Mendoza. Va a ser muy interesante escuchar a alguien que mira desde todas esas identidades sucesivas qué está pasando hoy en el país. Y esa es la primera pregunta que te quiero hacer, Alfredo. Muchas gracias por estar esta noche acá. No, gracias por la invitación. ¿Qué lectura haces del panorama hoy en la Argentina? Una pregunta muy amplia. Sí. ¿Cómo interpretás la escena? Bueno, yo me concentraría en dos puntos, el panorama político y el panorama económico y cómo está imbrincado, ¿no? En lo político, un gobierno que tiene un plan relativamente clásico del kirchnerismo, de concentración del poder, de tenernos a todos comiendo de su mano, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, menos al gobierno de Axel Kicillof, que tiene financiamiento abundante para que despilfarre. El resto todos dependen de ellos, del gobierno nacional. Tiene al sector privado muy amedrentado, también comiendo de su mano a través de la pandemia y la cuarentena como estrategia de la pandemia. Bueno, les ha dado un poder inmenso. La única fuente de financiamiento genuina, no genuina, pero financiamiento al fin es disponible. Es la emisión de dinero. Y ellos son los únicos que emiten dinero. Y dos, como punto de esto del programa político, es su unión. Es decir, el gobierno privilegia su unión, aunque allí adentro sea una bolsa de gatos, ¿no? Es decir, todos enemistados con todos, con ideas muy distintas, muy diferentes, diametralmente opuestos. Hay quienes creen en el derecho de propiedad privada y quienes no. Hay quienes alientan la liberación de presos y son abolicionistas en materia de seguridad y de detención de personas que cometen delitos violentos, y quienes son más punitivistas. Y así sucesivamente, todos conviven en ese lugar y ellos privilegian como plan político su unidad a como dé lugar. Y eso genera una inmensa incertidumbre. Si se dividieran, generarían incertidumbre, pero si se unen, generan incertidumbre porque no se sabe bien hacia dónde van. Y en materia económica no hay, no hay solvencia técnica, no son pragmáticos, son sumamente ideológicos. Ese ideologismo los hace tener una mirada que la verdad que no es consistente con lo que hay que hacer en la Argentina, con lo que piensa la mayoría de los actores económicos en la Argentina. Pero bueno, hoy día están con un problema de credibilidad enorme y entonces tienen que ir al fondo. El fondo es el que valida la credibilidad y tienen que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que por otra parte es poco menos que el demonio para ellos en sus conceptos ideológicos, pero como se dan vuelta como una media, con muchísimo cinismo e hipocresía, van a ir al fondo con un discurso de izquierda, como van siempre, pero con un ajuste que es el mismo ajuste ortodoxo que la economía argentina le demanda, ¿no? ¿Cómo ves estas manifestaciones, sobre todo la de los senadores? ¿Cómo interpretás ese mensaje? Yo te escuchaba tu columna atentamente. A ver, lo veo como un mensaje de Cristina, que creo que es desalentador, pero lo veo como relato. Pero la verdad que es mucho más grave la ratificación de Alberto, ¿no? Que creo que es peor que el comunicado de Cristina, ¿no? Que el fondo tiene la culpa. La verdad que el fondo le prestó dinero a la Argentina, no le prestó dinero a Macri y demás. Como los bonistas le prestaron dinero a Argentina en la gestión de Macri, pero también en la de Néstor, en la de Labaña, en la de Menem, en la de sucesivos gobiernos peronistas, ¿no? Es decir, hay una idea en esa carta que es una idea que llama la atención, ¿no?
por lo primitiva, la idea de que le prestaron la plata y hay gente, amigos de Macri, que hay que investigarlos en la justicia, que se llevaron esa plata, que Sí. digamos, es la misma plata, ¿no? Sí, sí. Bueno, esas son de las estupideces del relato, ¿no? Y la repiten como loro, ¿no? Es increíble que la Argentina escuche tremenda estupidez, porque los 20.000 millones de dólares en el que se ha endeudado Alberto Fernández y que nadie dice, pero bueno, recién lo dijiste en la columna, pero que no es de deliberación pública. Alberto Fernández con Guzmán nos han endeudado en 20.000 millones más. Y con ese mismo criterio, esos 20.000 millones han ido a parar a la fuga de otros amigos. Entre otros pueden haber sido amigos de Macri y amigos del kirchnerismo. Es tan ridículo ese razonamiento. El problema es que los desequilibrios de la economía argentina generan que muchos de los actores económicos vayan al dólar y muchos de ellos se lleven los dólares afuera. Pero es producto de los desequilibrios, hay que atacar los desequilibrios, no el comportamiento individual de los actores, ¿no? Sobre esto que estás diciendo, la pregunta sería la siguiente. Si esos desequilibrios se atacan mal y esa fuga hacia el dólar o huida del peso se sigue produciendo, Sí. hoy los estudios o los dictámenes más, inclusive te diría más optimistas respecto del Banco Central, dicen que les quedan 1.600 millones de dólares. Ya están consumiendo, digamos, el crédito del Banco de Basilea. Si vamos a un gran problema por un colapso cambiario, por una gran devaluación, ¿qué capacidad tiene hoy la clase política argentina en este nivel de confrontación y de polarización que hay para ofrecerle a la gente una salida más o menos razonable en una crisis? ¿Cómo te imaginas una crisis si es que esa crisis llegara? Y no es hacer terrorismo porque estamos hablando de una caída de reservas impresionante, ¿no? Sí. Bueno, yo en principio no me la imagino como en el 2001-2002. No me la imagino, hay un deterioro social peor que en el 2001-2002 y hay un deterioro económico peor que en el 2001-2002. Pero en principio los cimbronazos sociales fueron generados por buena parte de los líderes de los movimientos sociales y de los intendentes del conurbano bonaerense, que hoy están alineados con el gobierno, a rajatabla o tapándose la nariz, pero están ahí, ¿no? Por lo cual no serán fomentados por ellos. Sí creo que hay problemas en muchos conurbanos, no solo el de Buenos Aires, sino el de Rosario, el de Córdoba, el de Mendoza, la provincia que yo goberné, donde en esos conurbanos hay cierto lumpenaje asociado, por supuesto, a planes sociales probablemente, pero también a circulación de droga, a delitos violentos, etcétera, que podría generar condiciones de ingobernabilidad, ¿no? Atacar un supermercado, etcétera. Aunque no lo veo en un corto plazo, podría suceder. ¿Cómo evitar esto? Yo creo que como se evita los grandes problemas y cómo se proyecta el crecimiento de la Argentina. La Argentina necesita crecer una década como mínimo al 3%, pero 2 décadas por lo menos en promedio al 2,5%. Y para crecer nosotros necesitamos un gran acuerdo político que discipline a los actores sociales, que genere un sendero, un camino, y va por reformas estructurales, laborales, impositivas, fiscales, de distribución de impuestos, de reasignación de impuestos, pero fundamentalmente va por un shock capitalista, va por un lugar de pro-empresas, pro-sector privado, pro-inversión, no por el lado que esta gente está llevando la economía. Y en ese marco, la Argentina hoy día tiene una posición responsable, que es Juntos por el Cambio, que no se ha desunido, aunque hayan diferencias tácticas allá adentro, que colabora con el país, que no fragotea, que no golpea, que no busca los atajos, como hizo el kirchnerismo en los 4 años de Macri,
Y es una gran oportunidad porque necesitamos un buen gobierno y no lo tenemos, pero también necesitamos una buena oposición en materia de una crisis. Y hoy creo que la tenemos, con dificultades, con diferencias tácticas y además hoy día nosotros estamos para reformas estructurales de ese tipo. Ahora, el gobierno tiene que tener otra actitud. El gobierno tiene que cambiar esta forma de funcionar en el Parlamento, la que tiene Massa, la que tiene Cristina. Si no cambian esa forma, y Alberto Fernández tiene que poner un plan económico sobre la mesa, sin eufemismos. O sea, si va al fondo, tiene que decir que va al fondo, por lo menos que lo copien a Lula en eso, ¿no? Es decir, Lula dijo en su momento, estaba en la oposición y el gobierno de ese momento de Brasil fue al fondo y el fondo quiso comprometer a la oposición. Y Lula dijo, nadie quiere ir al dentista, pero hace falta ir al dentista a veces, en determinados momentos. Todos les tenemos miedo al dentista, pero debemos ir. Lula lo hizo, el aliado de Cristina y demás. Yo no veo por qué andan escondiendo el acuerdo con el fondo. Ya en cualquier momento van a decir que el acuerdo con el fondo es progresista, ¿no? O sea, tienen que hablar claro, ¿no? Alberto Fernández en su momento tendió algún puente de comunicación con la oposición. Alberto Fernández trata de dividir. ¿Y eso en qué quedó? No, pero no es cierto. Alberto Fernández... para la reforma yo lo conozco para el procurador. Es cierto, a ver, es cierto, es parcialmente cierto. A ver, Alberto Fernández lo conozco hace algunos años y me encantaría que buscara un acuerdo, pero lo que intenta Alberto Fernández es dividir a la oposición. Agarra cualquier dirigente radical y le empieza a decir que hacen aliados con el PRO, si esos son el neoliberalismo, váyanse de ahí con, bueno, todas esas cosas son, el único propósito que tiene es dividir a Juntos por el Cambio. Y lo único que ha logrado con su política errática ha sido unificar a Juntos por el Cambio cada vez más. Él tiene que buscar un acuerdo con la oposición, con los líderes formales de los partidos, entre los que me cuento, pero no solo conmigo, sino con los líderes parlamentarios, porque hoy Juntos por el Cambio no tiene un único líder. Entonces tiene que buscar tener un acuerdo sensato de salida del país en materia económica, en materia social, 20 años de crecimiento, reformas estructurales e intertanto vamos atendiendo con intervención inteligente, focalizada, no boba, la pobreza, la desigualdad que tiene y este Estado poco inteligente que administra Alberto Fernández. Y tiene que buscar un acuerdo y tiene que buscar una interlocución, pero tiene que ser sin segundas intenciones, tiene que ser con un programa, tiene que ser muy claro, tiene que ser una deliberación pública, no puede ser a escondiditas, buscando, tiene que ser, y tiene que sacarse de la cabeza reformas judiciales, tiene que sacarse de la cabeza tratar de salvar a Cristina de sus causas judiciales. En ese contexto, ¿cómo ves la discusión sobre la designación del procurador? Si debe ser por 2/3 y un acuerdo con la oposición, por mayoría absoluta como quiere Cristina. 2/3 lo apoyó todo el Congreso, ¿no? Los 2/3 simulan a cómo se designa la Corte en la Constitución. Ahora bien, acá de lo que se trata es, ni siquiera me pongo meticuloso en si son 2/3 o no, sino de que encontremos un camino que nadie sospeche que el procurador que traemos es para manipular la acusación fiscal con todo el poder. A esa ley hay que cambiarla y Juntos por el Cambio está dispuesto a conversar en esa dirección en otro contexto y una vez que ellos resuelvan sus problemas internos. Nosotros no vamos a venir a resolverle un problema del procurador entre Alberto y Cristina. Era el candidato Alberto, pero nunca se movió. De marzo que está el pliego de Rafecas allí, ¿no? Entonces nosotros hemos parado la pelota en la mesa de Juntos por el Cambio y hemos resuelto que hasta que no mueva ese expediente no vamos a tomar posición acerca de ello. Pero cuando tomemos posición, si
fuese favorable, va a ser con una modificación de la ley que nos dé garantías a todos, a quienes están en la oposición hoy y luego pueden estar en el oficialismo, a quienes estaban en el oficialismo y hoy están en la oposición. Yo recuerdo que en el mes de... Bueno, la corrida cambiaria empezó el 24 de abril del 2018. Unas semanas antes se estaba discutiendo un aumento de tarifas o una baja de subsidios y Elisa Carrió y vos levantaron la voz dentro de Cambiemos diciendo cuidado porque estamos yendo a aplicar un ajuste muy grande sobre la clase media, eso va a tener consecuencias políticas importantes. Bueno, pareciera que tuvieron razón. Hoy hay una clase media castigada por 10 años de estancamiento, muchas recesiones. Estoy pensando en el señor que tenía una ferretería y la tuvo que cerrar, el empleado de la ferretería que quedó sin trabajo, ahora con la cuarentena todo peor. El señor que mandaba a su hijo a un colegio bilingüe y tuvo que ir al colegio a decirle no, lo tengo que mandar al colegio parroquial o del parroquial al público, o degradar la cobertura médica de su familia. Esa gente está enojada con este gobierno, según indican todas las encuestas, pero también está enojada con ustedes. Sí. ¿Cómo puede Juntos por el Cambio recuperar la conexión con esa clase media que, entiendo, no encuentra salida ni en uno ni en otro? Bueno, es buen punto. A ver, la clase media ha sido castigada por el anterior gobierno y está siendo súper castigada por este, ¿no? En los dos casos se ha entendido que a ellos se le puede detraer recursos y la verdad que se los ha empobrecido en todo este tiempo, ¿no? Y paralelamente a eso, en la Argentina cada vez ha habido más gasto público, pero peores servicios públicos estatales, ¿no? Con lo cual esa clase media ha ido pauperizándose, ha ido perdiendo y le ha quedado su cultura de clase media, pero no necesariamente sus ingresos de clase media. Salvo en los lugares donde ha habido un Estado presente, donde se ha sostenido la educación pública, la salud y demás. Aviso parroquial, algunas provincias sí lo han hecho. Mendoza, cuando yo fui gobernador, creció la matrícula del sector público, mejoró la seguridad sustantivamente, mejoró la salud pública y fundamentalmente mejoró la administración de justicia, los 4 servicios sustantivos del Estado. Pero no en todas las provincias. Paradójicamente, las 6 provincias que ha gobernado el kirchnerismo durante el peronismo y el kirchnerismo en los 30 y pico años de democracia son los que tienen peores indicadores sociales. Yo creo que los sectores medios son los que requieren este shock capitalista. Y yo creo que nosotros no debemos terminar con la grieta. Sin explicar cuál es la grieta, nos está llevando a un punto que no es bueno. Nosotros tenemos que transparentar la verdadera grieta de la Argentina. La verdadera grieta de la Argentina es entre un sector que produce, que crea riquezas, donde hay trabajadores pobres, trabajadores de sectores medios, pymes, empresas grandes, cuentapropistas, gente que trabaja, estudia, quiere progresar como resultado de su esfuerzo individual, y un sector más bien parasitario, donde hay empresarios contratistas del Estado, donde hay gente pobre que recibe la dádiva del Estado y hay que sacarla de esa situación con empleo. Esas dos lugares de la grieta hay que transparentarlos y deliberarlos claramente, porque esto no es peronismo, antiperonismo. Esto es estos dos sectores. Y cuando transparentemos esa discusión, hay que dejarse de eso, hay que terminar la grieta. Sí, hay que terminarla, pero ¿cómo se termina? Con crecimiento económico, con un Estado inteligente que dé igualdad de oportunidades, y allí la clase media va a desarrollar su potencial cultural que hoy no puede hacer. Y me parece que ese mensaje es el que no estamos diciendo claro. No se dijo claro durante Macri, no se dijo claro en el 2015, y ahora no solo no se dice, sino que se lo ataca. Parece que son los privilegiados. Y justamente es gente que está cayéndose. Yo aspiro que Juntos por el Cambio recupere la credibilidad de ese sector. ¿Vos estás conforme con la forma en que se están relacionando entre ustedes en este momento o esperás algo que todavía no está?
Yo estoy conforme que a 11 meses de estar en la oposición estemos unidos. Es condición sine qua non para el equilibrio en la Argentina, que es necesario. Y también es condición sine qua non para la alternancia, para que la gente vea que tiene un lugar, un espacio político al cual bueno, lo cubra, lo represente y demás. Y eso hay que demostrarlo porque venimos de un desencanto, ¿no? Pero me gustaría más, me gustaría confluir en un liderazgo. Nuestra cultura política argentina requiere un líder único en la oposición, pero no estamos en condiciones de tenerlo en este tiempo. Me parece que tiene que haber sucesivas elecciones internas. En el 2023 me imagino compitiendo por la candidatura a presidente a algunos de nosotros, Siempre hombres se y ve mujeres. que la candidatura a presidente le corresponde desde Gualeguaychú, la Convención Radical en adelante, al PRO. ¿Cómo está esa ecuación de poder adentro? Yo diría que ellos tienen un peso superlativo en Cava y en la provincia de Buenos Aires por las figuras públicas que tienen, porque marcan las encuestas. Pero yo diría que el PRO también es el más desgastado de estos 4 años de deterioro económico y de no tener una fórmula política de éxito, ¿no? Con lo cual debieran también hacer su autocrítica al interior de la coalición, ¿no? Yo creo que es el tiempo del radicalismo, lo digo no solo como presidente del partido, pero creo que hay que construirlo juntos, que el peor pecado sería dividirnos. ¿Vos te ves en ese rol? A ver, ¿por qué no? Lo que no me veo es guerreando por una candidatura que no sea en unidad. Creo que cuando yo lo hice en Mendoza, yo creé un equipo con mucho tiempo de antelación. Tuve un programa, dije que había que ordenar, que había que ajustar, que había que reformar el Estado, que cuáles eran los 4 servicios sustantivos y creé un equipo con 3 años de anticipación. Ese equipo hoy no lo tengo. Podré construirlo en estos 3 años que restan, pero no lo veo como personal, lo veo más como un desafío del radicalismo, de Cambiemos, de Juntos por el Cambio para los años que vienen. Este gobierno va a ser un fracaso, este gobierno lamentablemente va a ser un fracaso por su tosudez ideológica, por su concepción vieja, vetusta, de administración del poder, con lo cual va a haber una oportunidad de alternancia, va a haber. El año que viene va a haber, como siempre, un principal campo de batalla, en este caso mucho más porque es donde, como vos dijiste, el corazón del oficialismo tiene asentada su principal base electoral y de poder, que es la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo te imaginás la estrategia de... Bueno, eso va a ser el campo de batalla, ¿no? Sin duda va a ser. ¿Qué mirás ahí? ¿Y quién te gustaría de candidato? ¿Con quién te sentirías más representado o quién pensás que es más competitivo? Bueno, hay que buscar figuras, son mega electorados, no es una disputa vecinalista de una ciudad chica del interior del país. O sea, no es una sola persona, vos decís. No es una sola persona, es un equipo. Pero sin duda yo creo que María Eugenia Vidal tiene mucho para aportarle. Nosotros desde el radicalismo tenemos figuras emergentes que son más jóvenes, que pueden tienen poco rodaje, pero tenemos que mostrarlos. Están figuras que yo creo que hay que convocar, como Facundo Manes, que no hay que descartar, figuras muy interesantes. La verdad, tengo una gran admiración por Facundo, que podría cumplir un rol fundamental en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos que organizar el conurbano bonaerense y la fiscalización. Hay mucha gente en el conurbano que se va a prender con una propuesta más republicana, más progresista en serio, del progreso social e individual, del mérito, del esfuerzo para conseguir los resultados. Nosotros podríamos hacer una gran elección en el conurbano bonaerense, apalancado en algunos intendentes del PRO, pero de muchos dirigentes del radicalismo, de la coalición cívica, de muchos dirigentes sociales y de un activo que tiene el conurbano que no hemos organizado una buena red. Y me parece que ese es el gran desafío. Y la clave va a estar en la provincia de Buenos Aires. Si este gobierno pierde la elección en la provincia de Buenos Aires,
sin duda cambia la mayoría parlamentaria en diputados, ¿no? Hay una vieja discusión entre ustedes de cuántas dosis de peronismo, cuánto hay que abrir esta coalición que es Juntos por el Cambio al peronismo. Y en la provincia de Buenos Aires puede ser una pregunta crucial. ¿Cómo ves vos ese tema? Yo creo que hablamos mucho del peronismo, pero ya no está muy claro qué es el peronismo, ¿no? Yo veo mucha gente en paneles televisivos hablando sobre el peronismo. ¿Qué es el peronismo? Y el peronismo es el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo ha tomado al peronismo. O sea, y yo creo que la verdadera grieta no es peronismo, antiperonismo, con lo cual gente que tiene raíces culturales en el peronismo, pero es productivista, pero cree en la creación de riquezas, cree en el esfuerzo individual para lograr objetivos colectivos, cree en el mérito, cree en la república y en la división de poderes y se siente peronista, nosotros tenemos que tenerlo acá, de todas maneras. Tenemos que tenerlo en Juntos por el Cambio. Y me parece que en la provincia de Buenos Aires, como en tantos otros lugares, ¿no? Yo en Mendoza he sumado a un montón de gente que tiene una vieja identidad peronista, pero trabaja con el radicalismo hace varios años, ¿no? ¿Cómo están los gobernadores radicales? Y los gobernadores en general, no te pregunto. Apretados. Los de Juntos por el Cambio, porque está Larreta también. Sí, sí. ¿Cómo los trata el gobierno? Muy presionados por los temas fiscales. El esquema del kirchnerismo es el mismo de los 12 años anteriores. Es el mismo, exactamente el mismo. Ahora Alberto hace la misma fórmula. Te interrumpo por este tema que lo venís diciendo desde el comienzo de esta conversación. ¿No es bastante obvio que el negocio político de Alberto sería mostrar un kirchnerismo distinto en esta etapa? Absolutamente. ¿Y por qué suponés que está tan detenido en eso que es obvio, que él lo pusieron para agregar algo distinto? Yo no... Probablemente el día que no agregue ya más nada distinto no sirve más. Para los intereses del Yo propio los primeros meses, hasta incluso el primer mes de pandemia, o el primero de cuarentena, tenía esperanza que él iba a dar un giro. Hoy día las he perdido. O sea, él es cada vez más, está más enroscado en llevarse bien con Cristina y mantener la unidad del Frente de Todos a como dé lugar, aunque eso no lo lleve a buen puerto, porque insisto que la unidad genera incertidumbre. Y eso hace fracasar al gobierno. Y eso hace fracasar al gobierno. O sea, Alfredo, muchísimas gracias. no, por favor. Un placer. Alfredo Cornejo, vamos ahora a un corte y vamos a tener una conversación con Pancho Olivera y con Marcos Buscaglia. Vamos a hablar con Marcos de inflación y jubilaciones. Y con Pancho vamos a seguir con un tema que iniciamos el lunes pasado y nos obsesiona. Hoy es un día especial para hablar de esto, que es el regreso a las clases, la educación. Y después el whisky. Viene Carola con un libro muy novedoso, muy novedoso. Es un libro de, casi diría, de pensamiento político, mezclado con otras cosas del submundo. Y el dato Vilota, que nos va a sorprender más que nunca. Ya volvemos.